¿Puede tu indescriptible dolor, pérdida o desesperación impulsarte hacia una vida de vivir el cielo en la tierra? Mi invitada judía dice que sí. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitada, Deborah Klein Antorno, nació en la ciudad de Nueva York, hija de un padre judío y una madre puertorriqueña de ascendencia judía sefardí. Cuéntanos un poco más acerca de tu infancia. Es decir, retrocede incluso un poco. Muy bien. Pues, como dijiste, es una historia muy diversa. Empezando con mi bisabuelo, quien era un cantor en Polonia. Y tenía 2 hijas a quienes envió a los Estados Unidos, a la tierra prometida de la ciudad de Nueva York. Ya que las cosas se estaban poniendo muy difíciles, el ambiente estaba cambiando en Polonia. Así que ahí estaban mi abuela y su hermana en Nueva York para comenzar a integrarse, por así decirlo. Ellas cambiaron públicamente su apellido de Berman a Burke. Y, por supuesto, en tu ascendencia. la abuela... Para aquellos que tal vez no entiendan lo que ella está diciendo, el antisemitismo era y aún es feroz en todo el mundo. Muchas personas judías cambiaron su apellido para no ser identificados como judíos. Esa es la verdad. Exactamente, así fue. Y bueno, la abuela finalmente conoció a otra persona, un hombre judío con quien se casó, de apellido Klein. Luego tuvieron a mi padre. Pero entonces, para que estuviera protegido, le pidieron también que usara ese apellido. Y fue por su protección. Así que en lugar de Stanley Klein, fue Stanley Burke. Hasta que ya de mayor decidió y dijo, ya no. Y papá conoció a mamá, una puertorriqueña de 1,40 m y muy enérgica, que también tenía ascendencia sefardí por parte de su madre, cuya familia vino de España. Eso fue bastante interesante porque de alguna manera me llevó a Puerto Rico y, para resumir, yo soy la suma. He crecido con un trasfondo muy diverso. Y sabes, lo que realmente me sorprendió fue que cuando estabas en Puerto Rico, aunque ella era judía, ella se convirtió. Ella te envió a la escuela católica. Sí, así es. ¿Puedes creerlo? Una chica judía con el nombre Deborah Klein fue criada como católica. Bueno, ¿qué pasó? Mis padres, cuando quisieron dejar atrás el frío de Nueva York, decidieron mudarse a Puerto Rico, pero me enviaron primero. Y mi abuela, aunque era de ascendencia judía, en realidad era una católica devota. ¿Sabes qué me emocionó? Que aunque tu abuela era una católica devota, hizo algo que vi a mi abuela hacerlo también y vi a mi madre hacerlo, y eso fue exactamente lo que ella hizo. Es una tradición judía. Explícalo. Sí,
todos los viernes por ¿Sabía la que era noche. judío? Ella no sabía exactamente lo que ¿Cómo era. fue? Lo que hacía era que cada viernes por la noche cerraba las persianas y encendía 2 velas en la mesa. Nos hacía sentarnos alrededor, ella se cubría la cabeza y la mayoría de las veces solo hacía un pequeño gesto antes de encender las velas. Y luego se quedaba mirándolas y de vez en cuando murmuraba algo que no entendíamos del todo y luego decía amén y todos teníamos que decir amén. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo y me dijo que realmente no lo sabía. Era algo que su madre hacía y la madre de su madre hacía. Así que ella solo estaba imitando y siguiendo esa tradición de su hogar. ¿Qué pensaste al respecto? Bueno, después de conocer las historias de lo que le sucedió a mi abuela y de que mi padre me explicara lo que pasó, y ver a mi abuela teniendo que cerrar las persianas, las piezas empezaron a encajar en mi mente. Y empecé a sentir un verdadero resentimiento y amargura hacia Dios, aunque asistía a una escuela católica que me encantaba. Tenían un buen programa de música y es lo que hago. Me daban todos los solos. Eran personas realmente buenas, solo que cuando hablaban de Dios no quería saber nada al respecto, porque sentía cómo podría haber un Dios y conocer todas estas historias. Mi abuela tuvo que cambiar su nombre, nunca pudo ver al resto de su familia, todos murieron en el Holocausto. Y pensaba, no existe un Dios, así que me identifiqué como atea. Y seguiste una carrera como cantante profesional, en la cual, en medio de esa carrera, conociste a tu esposo en la industria musical. Y Así realmente es. ibas camino al éxito. Y luego, como suele pasarle a muchas personas, cosas malas le suceden a personas buenas. La tragedia golpeó. ¿Qué pasó? Nos casamos, tuvimos 2 hijas. Nuestra primera hija nació con parálisis cerebral y falleció un mes antes de su 8º cumpleaños. Fue muy duro para mí porque adoraba a esa niña. Cuando murió sentí una profunda ira y amargura. ¿Enojada con quién? Contra el Dios en el que no Eso creía en ese pensé. momento. Está bien. Después, sé que sonará irónico, fui detrás de un edificio devastada, gritando y maldiciendo a ese Dios en el que no creía. Solo exploté. Decidimos en ese punto que quería mudarme a Las Vegas, donde vivían mis padres. Estábamos en California en ese Entonces tiempo. querías consuelo de tus padres. Así es, mi mamá era mi mejor amiga. Y yo quería estar con ella, cerca de ella y de mi papá. Mientras buscaba casa, todo parecía maravilloso. Sabía que así debía ser. Y mi esposo, que tenía un gran trabajo y siempre ha sido un enorme apoyo, estuvo dispuesto a dejarlo todo para que yo pudiera estar con ellos. Desafortunadamente, como si no fuera suficiente, mi madre y yo bromeábamos cuando de repente sintió un dolor en la espalda. A la mañana siguiente, escuché una sutileza en su acento puertorriqueño. ¿Debbie? Y abrí la puerta y vi a mi papá de pie, señalando. Señalaba a la puerta. Cuando entré, mi madre estaba boca abajo. La tuve que voltear del suelo y vi que ella no respiraba. Llamé a emergencias. Me explicaban cómo hacerle RCP. Mientras tanto, mi otra hija estaba viendo desde la puerta cómo su mamá intentaba salvar a su propia mamá. Y mi mamá no sobrevivió. Su aorta se desgarró. ¿Qué Y efecto tuvo esto en ti? aún más ira.
Estaba tan... ¿Enojo hacia quién? ¿Al Dios que no creías que existiera? Exacto. Esta vez, cuando estaba en el hospital, había seguido a los paramédicos. Querían tranquilizarme asegurando que hice todo bien, pero su aorta se había rasgado. Me pidieron que entrara a despedirme. Y cuando yo la vi así, supe que era definitivo, que nunca volvería a verla. Salí furiosa por los pasillos. ¿Fue en el hospital? Eso fue en el hospital. Caminaba furiosa, salí del lugar. Ahora, Las Vegas es un lugar interesante porque es un desierto. No tiene pasto. Su paisaje está lleno de rocas. Mi arma perfecta para lanzar al cielo. Recogía piedras, las arrojaba, gritaba, maldecía a ese Dios en el que no creía. Y seguía gritando. ¿Qué gritaste? En ese momento solo dije, ¿sabes? Si tú eres real, aunque creerlo me resulta imposible, lo único que haces es quemarnos en hornos y quitarnos todo lo que amamos. No puedo creer en ti, no voy a creer en ti, y te odio. Tu hija mayor quedó profundamente devastada cuando vio morir a su querida abuela y recurrió a las drogas. Y Débora se hundía aún más profundamente en el dolor. Entonces, de repente sucedió algo completamente inesperado. Mi hija nos sentó y dijo, mamá y papá, tengo que decirles esto, pero soy adicta a las drogas y estoy enganchada al cristal. La ingresamos en un centro de rehabilitación. Estaba tan devastada que alguien que... Tu hija, tu primogénita, muere. Tu madre muere. Y ahora tu segunda hija está metida por completo en el mundo de las drogas. ¿Cuánto puede soportar una persona? Bueno, te dije que estaba al borde. Para alguien que siempre ha tenido el control de las cosas, estaba por completo fuera de control. Dios tenía un plan. Después de dejarla en rehabilitación y regresar a casa a 3 horas de distancia, me encontré con una amiga maravillosa a quien ya conocía. Se acercó a mí y ella dijo, «Hey, Deb, ¿cómo estás? ¿Cómo está Vanessa?» Vanessa era mi hija. Le conté lo que había pasado. Y ella ya sabía todo lo demás que también había ocurrido y que mi mamá falleció recientemente. Y lo curioso es que me miró, ella ya me conocía. Me miró y dijo, «Chica, tú necesitas a Jesús». ¿Por qué una chica judía necesita a Jesús? ¿Qué significa? Y yo la miré y bueno, mis defensas se activaron. Le dije, «Chica, yo soy judía». Puedo imaginarlo. ¿Puedes imaginarlo tú? Le dije, «Yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Y ella respondió, y además eres una judía arrogante». Y yo dije, «¿Qué quieres decir con eso?» Respondió, «Bueno, nosotros creemos y adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob también». Eso me tomó por sorpresa. Pensaba, mi papá solía referirse a Jesús como JC, ya sabes, el Dios de los gentiles. Y mi padre tampoco decía Jesús. ¿Sabes cómo se refería mi padre hacia él? Él le decía, ese hombre. Ese hombre. Sí, entonces mi papá, ya sabes, debido a mi mamá tenía alguna forma de sensibilidad, pero ella estaba bien, entendía a quién se refería cuando decía JC. Pero, volviendo a mi amiga, ella decidió invitarme a ir a la iglesia. Algo empezó a moverse en mi interior y pensaba, no puedo ir a la iglesia porque si Dios es real después de lo que hice, voy a entrar allí y creo que voy a solo quemarme. ¿Lo entiendes? Pero volví a casa
Y todo empezó a dar vueltas, mi cabeza daba vueltas, y solo veía las cosas de mi hija. Y escucha, guarda ese pensamiento. Sí, Ahora te sorprenderá lo que sucedió cuando Dios apareció y se manifestó increíblemente en su vida. Vuelvo enseguida. Experimenta liberación permanente de ataduras mentales, emocionales y demoníacas con el libro de David Diga Hernández, Espíritu Santo, el que rompe las ataduras. El evangelista y autor de bestsellers, David Hernández, comparte más de 20 años de experiencia ministerial dedicados al Espíritu Santo, la oración y la guerra espiritual. En este libro, revela cómo miles han sido liberados de ataduras demoníacas al comprender el poder del Espíritu Santo y las verdades bíblicas. No importa cuán intensa sea tu lucha o cuánto tiempo lleves enfrentándola, puedes ser libre. Este libro te enseñará a identificar la raíz espiritual de la esclavitud, colaborar con el Espíritu Santo y vencer cualquier ataque del enemigo. Visita esobrenatural.com/store y ordena tu copia hoy mismo. Espera a escuchar lo que le pasó a esta mujer judía. Débora, cuéntame sobre la visión que lo cambió todo. un día estaba en mi habitación, acababa de hacer la cama, y yo me sentía destrozada. Estaba pensando en mi madre cuando solo pasó la cosa más increíble. No estaba durmiendo, no estaba soñando, pero ahí estaba ella. No solo estaba allí, sino que primero empezó a hablar con su acento puertorriqueño, como siempre me llamaba judía. No me llamaba Debra, me dijo, tengo algo que decirte. Luego agregó, yo necesito mostrarte algo. ¿Eso verdaderamente fue una visión o realmente estuvo ahí? Cielo, se sentía como si estuviera allí, pero sabemos que fue una visión, no había forma. Pero ella Fue estaba real. realmente allí y estábamos hablando y me estaba explicando y estaba por mostrarme que me había visto haciendo todo por salvarla, haciéndole RCP, todo. Ella me explicó que salió de su cuerpo mirándome desde arriba, pero luego dijo, mira, y de repente apareció una luz. Entonces vi esa luz guiando hacia un túnel. Y ella dijo, ahí. De pronto escuché una voz. Era Brian. Ahora, yo tuve un hermano de 12 años que se ahogó. Nuestra familia se acostumbró a la tragedia. Se ahogó cuando yo tenía 13. Pero allí estaba llamándola. Y ella pensó, está bien, ahí está Brian. Voy a ir, pero luego dijo, no, me miró y sintió lástima por mí, así que ella iba a regresar. Pero escuchó otra voz y dijo, quiero que veas lo que pasó. Así que miré arriba. Y ahí estaba mi hija. No en una silla de ruedas. Patinaba sobre ruedas. Parálisis cerebral. Sí, sin su silla de ruedas, patinando, patinando. Mira, mamá, mira. Jesús me sanó por completo. Y luego mamá me miró y dijo, quiero que sepas que te observé. Y observé a tu papá. Y supe que iban a estar bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ella dijo. Porque vas a conocer a Jesús. Vas a conocer a JC, como ustedes lo llaman. Yo dije, ¿qué? Y le pregunté, mamá, ¿me estás diciendo que JC es real?
Respondió, oh, sí. Y nunca te he mentido. Nunca. De hecho, dijo, nunca le metí a la judía. Pero yo le creí, porque nunca mentía. Mi madre jamás mentiría. Y luego dijo, así que me voy. Y sé que cuidarás a tu papá, pero vas a conocerlo. Solo espera y verás. Y no solo es real, sino que canta muy bien y tiene un gran sentido del humor. Y yo estaba atónita. Sí, nosotros los judíos pensamos en asombro y majestad, no en un Dios con un gran sentido del humor. Bueno, definitivamente lo tiene. Si hoy estoy aquí haciendo esto después de... Bueno, y ella me dijo que todo iba a estar bien. Así que era hora de que se fuera. Le pedí que por favor me dejara verla una vez más para nunca olvidar cómo se veía. Ella dijo, no lo vas a olvidar. Salí de la habitación y llamé a mi esposo. Le dije, Vince, no vas a creer lo que acaba de pasar. Luego dije, ahora tengo que llamar a mi papá. ¿Cómo recibió las buenas nuevas? Bueno, llamé a mi padre y él también sabía que hablaba en serio. Entonces confesó. No sabía cómo decir esto, pero he estado teniendo sueños y visiones también sobre tu madre. Me dijo, la sigo viendo, sigue corriendo, subiendo las escaleras y no logro alcanzarla. Bueno, te diré que ese fue un punto de inflexión en nuestra vida. Dios nos llamaba. ¿Sabes qué? Te amo. Y voy a captar tu atención. A veces las personas llegan en silencio. Otras veces llegan con energía, pataleando y gritando, como yo. Fui a la iglesia, empecé a escuchar a esta increíble banda y yo solo empecé a temblar, incontrolablemente. Bajaron el ritmo de la música, miré las palabras y la hermosa melodía. Pongo mis ojos en ti, dejo mis cargas atrás. Eso fue todo. Estaba en un estado de histeria total. La señora totalmente en control no tenía ningún control en ese momento. Te diré que, gracias a Dios, era una iglesia pentecostal, así que no lo notaron tanto. Pero Dios tenía un mensaje para mí ese día. ¿Cuál fue ese mensaje? Había una mujer hablando. Acababa de perder a sus hijos en un accidente de auto. Y al mirarla, se podía ver el dolor intenso. Pero había algo más. Trataba de identificarlo. ¿Cómo podía tener tanta paz en medio de ese dolor? Y ella habló sobre reunirse otra vez con sus hijos. Ellos iban al grupo de jóvenes, creían en el cielo. De repente empecé a pensar en lo que pasó con mi mamá. Quería lo que ella tenía. En resumen, Débora recibió lo que tenía. El esposo de Débora es un creyente. La hija de Débora también es una creyente. El padre de Débora aceptó al Señor antes de morir e ir al cielo. Pero ¿qué hay respecto a ti? El cielo es real. Es muy real. Si quieres estar en el cielo, solo hay un camino. Solo hay un camino y no puedes ganártelo. Escucha. Tienes que creer que Jesús murió en tu lugar o creer que tú quieres morir. Por todos los pecados que has cometido, tú decides. Deja que Jesús lo haga. Él ya lo hizo hace 2000 años. O hazlo tú. No puedes. Elige a Jesús. Ahora mismo, con tus propias palabras, di, Jesús, te hago mi Mesías y Señor. Amén. Amén. Amén.
Dios llamó a mi invitado a ir al avivamiento de Brownsville. Absolutamente nada le había sucedido hasta el viaje de regreso en autobús. Fue trasladado sobrenaturalmente a otro lugar en el tiempo y se le mostró el futuro. Y lo que vio apenas está comenzando. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado, Joseph C., vio lo sobrenatural en el avivamiento de Brownsville, pero no le afectó. Decepcionado, tomó el largo viaje en autobús de regreso a casa. Entonces sucedió. ¿Qué sucedió? Te diré, Sid, estuve en el avivamiento de Brownsville, fue un gran tiempo, pero no estaba teniendo el encuentro que creía que iba a tener. Así que salí de esa reunión, crucé todo el estacionamiento y subí a un autobús. Mientras caminaba por el pasillo, estaba buscando un sitio y cuando me estaba sentando en un lugar, de repente caí en cuenta que ya no estaba en el bus. Salí de la circunstancia y me vi a mí mismo y no me vi a mí, tan real como lo soy ahora. Y estaba en un lugar donde todo, hasta donde alcanzaba mi vista, era concreto. Y al estar en este lugar, miré al suelo, miré arriba y de repente miré mi mano. En mi mano derecha tenía una pequeña semilla blanca. Esa era la escena. Y sentí la instrucción o la unción como una voz que dijo: toma la semilla y lánzala, arrójala frente a ti. Dispérsala. Y empecé a hacerlo, tomé impulso y lancé la semilla, y Sid, cuando ascendió en el aire, como lo haría una semillita, de repente cayó con una fuerza, como si la semilla pesara varias toneladas. Golpeó el suelo, y este suelo, el concreto, explotó en forma de cono. Voló y se abrió. La tierra voló desde el centro y quedó un enorme cráter frente a mí. Lo observé, debía medir entre 6 y 9 metros de ancho. Al mirar dentro, una voz rugió a través de mi ser y dijo: así serán tus palabras en los corazones de los hombres. Y comprendí lo que pasaba. El Señor me mostró que vendría un tiempo en el futuro en que los corazones serían tan duros e insensibles a las cosas de Dios que sería necesario un mensaje revelador para quebrantarlos y sacudirlos fuera de sus situaciones, y reconocí el llamado de Dios en mi vida para ser un vigilante, un portavoz y una voz profética para lo que vendría en el futuro, porque la gente ya oiría correctamente. Bien, vamos a llevarte al principio. Cuéntame un Sí. poco sobre tu infancia, Claro, sobre tu familia. Desde muy joven yo crecí en un rancho, era de ganado, tenía familia que estaba muy involucrada en bienes raíces. De hecho, mi abuelo era excelente en ese ámbito. Tenía un sentido especial que venía del Señor. Por otro lado, mi familia diría que era un grupo de personas que no creían mucho en Dios y estaban más enfocados en construir un legado y la familia, y yo crecí en ese ambiente. Me habías dicho que tu mamá y tu abuela eran creyentes muy firmes. Seguro que sí lo eran. Ellas eran proféticas, tenían visiones y sueños, y era parte de mi infancia. Así que a los 9 años recuerdo que mis padres estaban separados. Mi padre se separó de mi madre. Tenía un rancho y mi madre era una persona que creía en Dios. Y al estar en el rancho de mi padre tenía 9. Trabajaba en el campo.
Estaba muy lejos en la parte más remota del terreno, cuando de repente, como un viento sobre los árboles, escuché que alguien me llamaba. Oí mi nombre gritando sobre los árboles como un eco. Era tan claro y pasó tantas veces que pensé que era mi padre llamándome, así que me subí a un auto, manejé de regreso a la casa y le pregunté, ¿por qué me llamaste? ¿Qué necesitas? Me gritaste mientras trabajaba. Dijo, yo no te llamé. Vuelve al trabajo. Y esta situación siguió ocurriendo en mi vida de forma recurrente y un evento llevó a otras experiencias en mi vida donde percibía y sabía cosas sobre otros. Al entrar a un lugar y Dios empezó a mostrarme cosas sobre las personas, no sabía que era el Señor, hasta que en verdad entregué mi corazón a Jesús. Y se desarrolló junto con la palabra de Dios y empecé a reconocer que estos dones y llamados pueden estar desde el nacimiento y son cosas que debemos descubrir a través de la palabra y hay diferentes categorías, pero deben ser descubiertos a través de la palabra de Dios y así es como lo encontré en mi vida. Tú, de hecho, dijiste que habías sido secuestrado cuando eras joven. Cuéntame Sí. sobre eso. Bueno, un lado de mi familia no quería que participara en nada de Dios, no querían, lo rechazaban totalmente, no gracias. Pero mis abuelos y mi madre llegaron juntos un día con una gran idea. Dijeron, niños, vamos a la casa rodante y demos un paseo. Dijimos, genial. Mis hermanos estaban conmigo. Nos subimos a la casa rodante y empezamos a viajar y luego nos dimos cuenta de que no íbamos a casa. No íbamos a asistir a otra cita, tampoco íbamos a visitar a un familiar, nos llevaban a un campamento. Debo decir que nos dimos cuenta de que nuestros abuelos nos habían secuestrado, querían llevarnos a un campamento cristiano lleno del espíritu. Mis hermanos no estaban contentos, para mí era una aventura, ¿qué está pasando? Y cuando llegamos al sitio, había un orador en el campamento que se movía en señales, prodigios y milagros. Su nombre era Dave Duell. Él estaba en el campamento, sé que él ha estado contigo antes. Sí, estaba ahí y nunca había visto algo como eso. Grandes milagros, nada convencionales, desafiando la religión, pero me encantó. En esa reunión vi personas ser sanadas, muchos milagros pasaron, presencié a una bruja confrontando el ministerio que tenía lugar y los demonios fueron expulsados de ella. Las personas Asombroso. gritaban. Eso sí que es una Así lección. es, fui lanzado a las profundidades. Y cuando esto pasaba, vi que mi hermano tenía un tobillo torcido, recibió una oración y Dios enderezó su tobillo frente a mí y cuando se levantó era más alto, Dios corrigió sus pies. Y yo solía tener alergia a las picaduras de abeja, así que fui a que oraran por mí y ellos oraron y el Espíritu de Dios me derribó con tal fuerza que quedé inconsciente y salió mi alergia a las abejas. Y te diré que ese evento simplemente cambió mi vida, me transformó completamente. Y desde ese punto, después de ser secuestrado por mis abuelos, regresé como una persona nueva. Sid, sentado en esa reunión, creció tanto en esta pequeña capilla en la que estamos, que terminó afuera, al aire libre, en el bosque prácticamente. Ahí nos reunimos y fue poderoso y Deb detuvo su ministración. Y entró en un momento profético y todas mis antenas se activaron. Pensé, ¿de qué se trata esto? El espíritu reconoce al espíritu y el don al don. Y lo estaba observando y empezó a profetizar sobre Mikhail Gorbachev. Profetizó sobre Gorbachev porque en ese momento ocurría un golpe de Estado en 1991 o 90. Y cuando esto pasó, dijo, esto va a terminar muy rápido, será exactamente así. Será en este tiempo, veremos esto pasar. Y todo estará bien. Y poco después, mientras continuaban estas reuniones, exactamente como lo profetizó, así pasó. Pero como el Espíritu del Señor vino sobre él, no fue tenebroso ni extraño, sino muy preciso y el Espíritu dio testimonio. Fue como si sonara una campana de advertencia que decía, presta atención, Joseph, mira tu futuro, esto es algo para lo que te estoy llamando. Y te diré, Sid, lo vi y me impactó profundamente. Pero guardé y llevé ese momento conmigo y esa experiencia y regresé. Y vaya que el otro lado de la familia no quiso saber nada de ello. Pero ya había cambiado. Hablando sobre lo profético, Sí,
Hoy me enteré acerca de una interesante profecía que tienes, que apenas está comenzando a cumplirse. Sí. Tenía algo que ver con el año del fuego y 10 ciudades. Explícanos 25. Me preguntan por años qué significa el 25. El Señor me habló y dijo, será un año de fuego, purificación y sacudida. También recibí una palabra que podría ser para 2025 o para otros años, y es Decápolis. La llevo por más de una década. ¿Qué significa eso? Significa deca, 10 ciudades. Vi 10 ciudades o Decápolis ardiendo simultáneamente. Y lo han visto en una transmisión en vivo con el sello de la fecha. Salgo en vivo, digo, esto es en la pizarra y todo eso. Pero veo 10 ciudades ardiendo y 2025 será un año de fuego y empezará a arder este año. Y 2026 será un gran ejemplo de cómo Dios empezará a reclamar cosas y a reconstruir. Lo llamo el año de recoger los pedazos. Recuperaciones milagrosas, milagros al recoger las piezas y volver a unirlas. 2027 será un año de avivamiento, un llamado al despertar. Y veo que en la primera parte del 2025, en el primer y segundo trimestre, si evitamos un incidente nuclear, si no se libera uno fuera de control, pienso que veremos la bondad del Señor llevarnos hasta julio y luego habrá un giro. Luego, la marea empezará a cambiar. Ahí realmente empieza, en julio. Lo siento con mucha fuerza. Es algo por lo que he orado, porque muchos dicen, oh, sucederá esto o aquello. Recibí una palabra, tenemos que interceder por el presidente electo, el 47, porque vi al pastor siendo golpeado. Incluso el 13 de julio, la mañana del 13 de julio, 8 horas antes del intento de asesinato, cuando le dispararon en la oreja, los espectadores en vivo estaban allí y lo grité, veo el disparo que se escuchó en todo el mundo. Y ese disparo que se escuchó no solo se refería al intento para atacar al pastor, una de las profecías que recibimos, sino que crearía un avivamiento populista que empezaría a impulsar las cosas, y después de ese disparo, este avivamiento sería como el llamado a despertar de Paul Revere a la nación y a las naciones. El Señor me mostró en ese momento que Dios había salvado a Estados Unidos. No hemos salido del bosque todavía, ni estamos fuera del fuego, pero fue un punto de inflexión y pienso ahora que hay que llegar a julio, superar el primer y segundo trimestre, porque tuve un sueño sobre la primavera y más allá. Soñé que estaba en un autobús y atravesábamos colinas hacia una ciudad, y al avanzar por esas colinas, miraba afuera tratando de identificar en dónde estaba. Vi la ciudad, vi las colinas, reconocí a los pasajeros que estaban en el bus conmigo. Y de repente todos éramos conscientes de que una gran tragedia iba a pasar, algo muy aterrador pasaría y todos lo sabían. Entonces, como si sonara una alarma, miré a lo lejos y vi un destello de luz. Ese destello se hacía más brillante y de repente todos nos inclinamos y nos agachamos. Cuando lo hice, la piel de mi cuello y espalda se calentaron intensamente y me desperté. El Espíritu me dijo que la Iglesia es el disuasivo nuclear en la temporada que viene. Así como ganamos el escenario de noviembre, será así como avanzaremos y evitaremos la actividad nuclear, ya sean bombas sucias u otros dispositivos. Veremos la bondad del Señor prevalecer. El primer y segundo trimestre son un tiempo de intercesión, hasta llegar al 2026, pero julio es el punto de inflexión. Ahora, llegó un momento en el que se te dio una palabra profética y realmente tú no querías darla. La razón era que iba en contra de todo, realmente en contra de todo, en lo que él creía de manera significativa. Te diré algo. Cuando regresemos, nos contará que no solo la dio, sino que se cumplió. Vuelvo enseguida. Experimenta liberación permanente de ataduras mentales, emocionales y demoníacas con el libro de David Diga Hernández, Espíritu Santo, el que rompe las ataduras. El evangelista y autor de bestsellers, David Hernández, comparte más de 20 años de experiencia ministerial dedicados al Espíritu Santo, la oración y la guerra espiritual. En este libro, revela cómo miles han sido liberados de ataduras demoníacas al comprender el poder del Espíritu Santo y las verdades bíblicas. No importa cuán intensa sea tu lucha o cuánto tiempo lleves enfrentándola,
Puedes ser libre. Este libro te enseñará a identificar la raíz espiritual de la esclavitud, colaborar con el Espíritu Santo y vencer cualquier ataque del enemigo. Visita esobrenatural.com/store y ordena tu copia hoy mismo. Joseph, sí. Cuéntame sobre la palabra profética que te llevó a ir casi en contra de las palabras proféticas de todos los demás. Tuve dos sueños en 2018 y 2019. Y también tuve un encuentro angelical, pero los dos sueños eran estos. Desperté y al hacerlo, era el día después de las elecciones 2020. Y me desperté 2 veces y vi la televisión, oí una voz decir, Trump perdió. Y pensé, ¿qué? ¿Trump perdió? Decían que él ganaría. Todos decían que ganaría. Y sentí que el Espíritu del Señor dijo, quiero que profetices esto. Y yo pensé, ¿qué? Y veía esto pensando que debía decir entonces en vivo. Y también después a la gente en nuestras reuniones les dije, tuve 2 visiones. Vi a Trump perder y el Espíritu me dijo que sería a través de la tecnología. Y cuando esto pasó... Pero diré, perdería por causa de esta tecnología. Por la tecnología, y pienso que en condiciones justas él habría ganado. Pero también pienso que el Espíritu me mostraba lo que pasaría públicamente ante los ojos de todos. Entonces, cuando esto pasó... Lo vi, lo profeticé y sí, debo decirte, la gente se alejó de mí por miles. Me lo decían, los asesores me decían, necesitas alinearte con esto, escucha lo que todos dicen, debes profetizar como ellos. Y yo respondí, no puedo, solo puedo decir lo que he visto. Y no miré más allá de lo que el Señor me mostró, sino estaría violando mi conciencia. Y lo que el Señor me reveló, en lo que creo Él me mostró, y cuando hice esto lo declaré y creó periodo de calma para nosotros, pero me mantuve firme en ello y pienso que el Señor nos dio una visión sobre lo que vendría y cómo enfrentarlo. Joseph, hablas de un término que no había escuchado antes, pero tiene sentido. De acuerdo. Muy bien, cámaras de eco proféticas. Sí. Sí. Explícalo más a Las fondo. cámaras de eco proféticas es cuando estás tan acostumbrado a oír un cierto mensaje que llegas a la normalización de él. Es decir, escuchas algo tantas veces como persona profética que en lugar de seguir la palabra de Dios u oír directamente a Dios, simplemente te alineas con los demás. Lo escuchas tanto que al final piensas, bueno, deben tener razón, yo no. Así que vayamos por ese camino. Pero no es como Dios nos llamó a operar como personas proféticas. Estamos sujetos unos a otros. Nos sometemos por boca de 2 o 3 testigos. Se decidirá todo asunto. Pero también debemos reconocer que a veces cuando las personas repiten algo una y otra vez, eso se vuelve en una institucionalización de la revelación. Y cuando algo se institucionaliza, el aliento lo deja y queda un entorno institucional que ya no tiene el impulso, el voltaje o la unción que rompe el yugo. Dios envía personas que son profetas, envía también reformadores, no para destruir la institución, sino para darle vida y decir, basta de cámara de eco, tengamos una visión y una mente clara y una palabra fresca, y andemos en humildad, porque no es un tiempo en el que demos una traducción directa de Dios, estamos dando interpretación, y debemos saber qué dice el Espíritu, por la palabra escrita de Dios. Así es como vencemos. Ahora, la siguiente pregunta es muy importante. Me encanta cómo la formulas. Hablas no de experiencias fuera del cuerpo, sino de experiencias fuera de la Biblia. Es muy importante. Sí, lo ¿Por es. qué? Es importante porque esto pasa con muchas personas, en especial en lo sobrenatural. Yo los llamo místicos cristianos, ¿de acuerdo? En otras palabras, buscan constantemente que ocurra algo que sea nuevo y sensacional. Si te guías solo por eso, si te mueves únicamente por experiencias, puedes empezar a buscar cosas que la Biblia no autoriza. A decir verdad, ese es el pecado de la hechicería. La rebelión es igual al pecado de la hechicería, porque la rebelión es una violación de la autoridad. No tienes autorización para hacer algo. Eso es la hechicería, una violación del acceso espiritual. Por eso se considera rebelión. Cuando las personas lo hacen, reconocen que están entrando en un camino que para nada es apropiado. El Señor Dios Todopoderoso quiere que nos levantemos y dejemos de buscar lo místico
y buscar esos caminos, sino buscar su gloria y buscar su poder. Si justo ahora cayera polvo de oro y el Espíritu sacudiera este lugar, yo estaría rodando en el suelo y agradeciendo a Jesús por ello. Pero quiero decir que no solo eso nos debe mover la palabra de Dios, porque si no es así, las personas serán fácilmente engañadas, fácilmente desviadas. Y Mateo capítulo 24, versículo 11 dice algo poderoso. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra engañar está relacionada con señales y prodigios falsos y con personas que desean tanto una experiencia que descartan la verdad fundamental. Y la palabra engañar en el griego significa, y esto es trágico para la iglesia, significa hacer divagar. Hacer divagar. Los creyentes se quedan atrapados en su profeta favorito de YouTube, y yo soy uno de ellos. Quedan atrapados en todo esto y solo buscan la próxima revelación sensacional, son adictos a las predicciones, y si seguimos ese camino, pasará que empezarán a divagar saltando de palabra en palabra en palabra, sin permanecer en la palabra, y desde ahí andarán en su revelación. Si estás en la palabra, te vuelves fuerte contra el reino de las tinieblas. Tienes una visión y mente clara, sabes quién eres y de quién eres, sabes que puedes decir con autoridad y que no. Y cuando superas esto, no serás engañado. Repite estas palabras después de mí para tener tu propio conocimiento experiencial de Dios. Tu propia experiencia. Esto es algo muy serio. Di esto en voz alta. Querido Dios, soy un pecador y lo lamento. Creo que Jesús murió por mis pecados. Y por su sangre soy limpio. Y ahora que soy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Señor. Te amo, Señor. Te hago mi Salvador. Te hago mi todo en todo. Amén. Joseph, mira a la cámara y por favor, ora lo que Dios te esté diciendo que ores. Declaro la presencia de Dios sobre tu vida, que todas las cadenas y las adicciones que te han atrapado, los miedos y ansiedades o el rechazo que llegó a tu vida, el Señor dice, escúchame ahora, despiértate tú que duermes y vuelve a vivir. Porque es la hora de tu visitación. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón viene conmigo. Soy principio y fin, el que es y que era y que ha de venir. Y tengo una recompensa para ti, pero hay mucho por hacer en este tiempo, porque te llamé, te marqué y te equipé. Tú eres lo que tengo, tú eres mi arma, tú eres mi hijo, tú eres mi familia. Y veo al Espíritu del Señor tocando los ojos y los sueños, desbloqueando la apatía que algunos sintieron aquí, la indiferencia que experimentaste, donde dice, solía sentir la presencia de Dios, solía conocer su voz, solía, eso se detiene. Y ahora desato el aquí y el ahora, el aliento milagroso de Dios, la gloria de Dios, inundando tu vida justo ahora. Veo sanidad pasando en articulaciones y médula ósea, la veo en dientes, la veo en ojos y en actividad cerebral, la veo en tu piel. Porque el gran Dios Jehová, un doctor oyó mi voz, y este doctor escuchó mi voz, sí, tú el doctor, y el Señor dice, te ministraré a ti y a tu hija, y obraré a través de tu vida, hablaré a través de tu práctica, para la que te llamé, y aunque cometiste errores, el Señor dice, ven a mí y yo los arrojaré al mar del olvido. Abriré una senda donde parece no haberlo, incluso cuando ya has perdido familia. Prepara un futuro para ti, y todo estará bien. Bendigo a quienes nos ven. Si tú nos ves, Dios te dice, estoy contigo. Y yo quiero decirte algo, necesitas oírme. Dios no está enojado contigo. No está enojado contigo. Quiere darte la bienvenida al camino divino y justo ahora responde la lucha interna por ti. Tú vas a salir de esto. Tu futuro es brillante. Jesús es el Señor. Unámonos y superemos este presente siglo malo, dice Gálatas 1:4. Y veamos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y te digo, será un futuro monumental. Nuestros hijos lo valen, tú lo vales y Jesús lo merece.
Dios te bendiga. Amén. Ahora, solo quiero decir solo una cosa más, una última cosa. Tus muñecas están sanando ahora mismo. Has oído la verdad, y la verdad te ha liberado.